todos ustedes. Dios bendiga la vida de cada persona que tenga la oportunidad de ver este video. Yo he querido compartir esta reflexión con ustedes que se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 4, y está en el verso 43, donde dice y se titula: Jesús sana al hijo de un noble. Yo quiero que vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a leer en el verso 47. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuántas veces los líderes, pastores, nos han hablado de la maduración de la fe? ¿Cuántas veces nos han dado enseñanza de que nuestra fe debe de madurar? Pablo también habla sobre esto, pero cuando eso debemos de llevarlo a la práctica, las cosas no son tan bonitas como nos la pintan o como nosotros tenemos que seguirla. Aquí la Biblia nos relata un padre desesperado. Se dice que el lugar que recorrió este noble del rey, este oficial del rey, fue alrededor de 30 kilómetros o 36 kilómetros, no recuerdo bien, pero sí tengo entendido de que era un día de camino para él poder llegar a donde estaba Jesús. Él había escuchado de que Jesús era un hombre que ya había hecho un milagro. Recordemos el milagro que hizo en la boda, donde convirtió el agua en vino. Y podríamos decir que este hecho, que oficial escuchó, llamó su atención. Y cuando un padre está desesperado, y más teniendo a su hijo que está a punto de morir, cualquier cosa hace. Es capaz de hacer y de llevar a cabo cualquier cosa con tal de que su hijo tenga la salud asegurada. Este hombre recorre todo este camino y llega donde está Jesús y mantiene una especie de conversación con Jesús. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque él le dice a Jesús: desciende conmigo porque mi hijo está a punto de morir. Él conocía un milagro que Jesús había hecho, pero nosotros a veces le ponemos límites al poder de Dios. Él tal vez entendía de que si Jesús llegaba hasta donde estaba su hijo tenía la garantía y la esperanza de recibir su sanidad. Ahora, lo que él no entendía era que el poder sobrenatural que tenía Jesús iba más allá de las limitaciones y podía romper todo sistema, podía romper toda distancia, podía mantenerse independientemente del lugar, independientemente de quién se tratase. Él entendía que Jesús debía estar presente para que el milagro ocurra, pero aún así, entendiendo esto, tenía fe. Él tenía fe porque él creyó en que Jesús podía sanar a su hijo. Ahora bien, hay algo que Jesús le dice a él, y es como
una especie de reclamo. Jesús le dice en el verso 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y esto me llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros hacemos el papel de Tomás, de que para nosotros poder creer que Dios puede hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, primero tenemos que verlo y luego creerlo. Y la Biblia nos enseña de que esto no es por vista, sino que en estos caminos primero nosotros creemos y luego vemos lo que hemos creído. Pero este hombre entendía que él tenía que ver la manifestación del poder de Dios para entonces él saber que algo tiene que ocurrir en la vida de su hijo. ¿Cuántas personas Dios le ha dicho, voy a bendecirte? ¿Cuántas personas Dios le ha dicho, voy a levantarte? ¿Cuántas personas Dios le ha dicho, voy a sanarte? Voy a cambiar tu historia. Voy a bendecirte. Pero ellos mirando sus circunstancias, wow. Al ellos ver las circunstancias que lo rodean, ellos entienden que no va a suceder. Ellos entienden que la sanidad no se va a manifestar a favor de ellos. Ellos entienden que no cuentan con los recursos suficientes para que Dios manifieste la bendición a favor de ellos. Y esto era lo que Jesús le estaba reclamando a este oficial. O sea, para tú creer, tú tienes que ver las señales y los prodigios. Con tan solo creer en lo que yo digo, eso va a desatar la manifestación de lo que ya Dios te ha prometido. Por eso él en el verso 49 le dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice en el 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre, escuche bien, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Estamos hablando que la distancia era un día de camino para él volver a donde estaba su hijo, donde se encontraba su hijo. ¿Cuántas cosas no pasaron por la mente de este oficial? ¿Cuántas dudas no llegaron a la mente de este oficial? ¿Cuánto temor no tocó el corazón de este oficial mientras iba de camino a ver a su hijo? Pero había una palabra que lo movía. Había una palabra que contrarrestaba todas las dudas que podían visitarle. Había una palabra a la cual él se mantuvo aferrado hasta llegar a donde se encontraba su hijo. Y esa palabra era, ve, tu hijo vive. Hay cosas que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Y que tal vez nosotros como humanos no contamos con los recursos para que eso suceda. Pero yo te tengo una noticia. El Señor no necesita tus recursos para Él cumplir su palabra. El Señor no necesita que tú le abras camino para que la palabra que Él te dijo se cumpla. Lo único que Dios necesita es que tú creas y no cuestiones. Él no cuestionó a Jesús diciéndole, pero Señor, ¿será verdad que mi hijo va a recibir la sanidad? ¿Será verdad que cuando yo llegue mi hijo va a estar sano? Él no cuestionó a Jesús. Él simplemente creyó la palabra en el momento en que Cristo se la dio y se fue. Hoy yo te invito a creer lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Hoy yo te invito a creer
la palabra que Dios desató a tu favor. Hoy yo te invito a creer todas las promesas que Dios te ha dado. Aunque tú todavía no la hayas visto, no ha pasado el tiempo y ha pasado el tiempo y todavía tus ojos no han podido ver el cumplimiento y la manifestación de esa palabra. Tú tienes que tener la certeza de que va a llegar el cumplimiento de esa palabra simplemente porque fue Jesús que habló. No fue el hombre que habló. Fue Jesús que dijo que lo iba a hacer. Y lo único que Jesús necesita es que tú creas que Él lo va a hacer. Y Él se va a proveer. Abraham tuvo que creer que Dios se iba a proveer. Cuando él iba subiendo al monte y llevaba a su hijo como sacrificio, Abraham tuvo que creer que Dios se iba a proveer. Por eso cuando el hijo de Abraham le pregunta, Isaac le pregunta: Padre, ¿pero dónde está el cordero? La respuesta que le da Abraham es: Dios se proveerá. Tú tienes que creer que en medio de tu dificultad, en medio de tu situación, en medio de tu escasez, en medio de lo que tú estás viviendo, Dios se va a proveer, porque Él dijo que se va a proveer. Tu deber, tu asignación, tu compromiso es creer lo que Dios dijo de ti. Y verás el cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjese bien lo que dice en el verso 52. Entonces Él les preguntó, en el verso 51 dice: cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Los siervos ni siquiera esperaron que Él llegara. Ellos salieron a recibir al oficial. Y dice: entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Si tú crees la palabra que Dios dijo de ti, si tú crees lo que Dios a ti te prometió, aún tus familiares serán testigos de lo que Dios ya te dijo y del cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado. Pero tu único deber es creer que Dios lo va a hacer. Y esa es la maduración de la fe, de que yo no necesito ver la manifestación para poder creer, sino que yo simplemente tengo que creer para poder ver la manifestación. Por eso es que Jesús en un momento determinado dijo: bienaventurados aquellos que no ven y creen. Bienaventurados somos nosotros que no pudimos compartir con el maestro, que no pudimos andar con el maestro, pero estamos creyendo de que Él murió, de que Él resucitó y de que Él volverá por su pueblo y de que nosotros vamos a formar parte de ese pueblo. Esto es por fe, no por vista. No olvides lo que Dios dijo de ti y no olvides lo que Dios te prometió. Tu única responsabilidad es creer lo que Él dijo de ti y tú verás eso cumplirse. Gracias y paz sea con todos ustedes. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejarme tus comentarios, que para mí son de suma importancia, y nos veremos en un próximo video.